La nieve había estado cayendo desde la mañana. Al mediodía, había cubierto las aceras del juzgado de Foley Square con una capa blanca. Estaba tan limpia que parecía artificial, como un plató de cine preparado para una escena sobre finales. El tipo de nieve que lo amortiguaba todo. Los pasos, las voces, el leve gemido de una ciudad que nunca se detenía por completo. Dentro de la sala 14B, nada estaba amortiguado. Los radiadores siseaban. Las luces fluorescentes zumbaban a una frecuencia que hacía doler hasta los dientes. 43 personas estaban sentadas en la galería. Abogados, asistentes legales, dos socios jóvenes de Brennan and Hale. Se habían unido para ver lo que su socio principal llamaba un acuerdo de manual. Unos pocos espectadores, una taquígrafa judicial con esmalte de uñas del color de la sangre seca. Ethan Cole estaba sentado en la mesa del demandado. Llevaba un suéter de lana gris, pantalones oscuros y zapatos que habían sido revendidos 2 veces. No había contratado a un estilista. No había traído a nadie para que lo apoyara. Su abogado, Daniel Marsh, un buen hombre con el pelo ralo y una expresión permanentemente atrapada entre la preocupación y la disculpa, estaba a su lado. Barajaba papeles que ya había barajado 3 veces. En la mesa de la demandante, Vanessa Cole permanecía perfectamente quieta. Llevaba un traje Armani color carbón con un único botón de perla en el cuello. Su abogado, Gregory Hale, el mismísimo Gregory Hale, aquel cuyo nombre aparecía en el membrete de la firma con letras más grandes que las de cualquier socio anterior, tenía las manos cruzadas frente a él. Parecía un hombre que ya había cobrado sus honorarios y simplemente esperaba que la formalidad concluyera. La jueza Patricia Weston leyó los términos en voz alta. El hogar conyugal en la calle 74 Este. Las cuentas de inversión en Meridian Wealth. La correduría conjunta. La colección de arte, el coche, la propiedad vacacional en Connecticut que Ethan había pasado 2 veranos renovando a mano. Cada elemento caía en la sala del tribunal como una piedra en agua tranquila. Ethan escuchaba. No se inmutó. Cuando la jueza Weston terminó, lo miró por encima del borde de sus gafas. Lo hizo con la paciencia mesurada de alguien que había visto esta historia en particular muchas veces. Señor Cole, su abogado ha indicado que está preparado para aceptar estos términos sin objeciones. ¿Es eso correcto? Daniel se movió en su asiento. Había pasado las últimas 3 semanas intentando que Ethan cambiara de opinión. Había preparado contraargumentos, valoraciones de activos, una evaluación psicológica que habría establecido un patrón de desequilibrio financiero matrimonial. Había hecho todo lo que un buen abogado podía hacer, y Ethan había leído cada documento con atención, le había dado las gracias por cada uno y había rechazado cada estrategia con la misma tranquila firmeza. Es correcto, dijo Ethan. Su voz era firme, sin temblor, sin tensión. Gregory Hale se permitió una pequeña y controlada exhalación. En la galería, una de las socias jóvenes se inclinó hacia la otra y le susurró algo. Los dedos de la taquígrafa se detuvieron sobre las teclas durante exactamente un segundo antes de reanudar. Vanessa no miró a Ethan. No lo había mirado ni una sola vez durante el proceso. Mantenía la mirada en la distancia media, con la barbilla ligeramente elevada. La forma en que la gente se comporta cuando está actuando con compostura en lugar de sentirla. Había trabajado para conseguir este resultado durante 14 meses. Se lo había ganado. No veía ninguna razón para reconocer al hombre que estaba dejando atrás. Los documentos del acuerdo fueron colocados frente a Ethan. Daniel señaló las líneas de firma, cada una marcada con una pequeña pestaña amarilla. Ethan leyó la última página con atención. No la página que Daniel esperaba que leyera, sino una página diferente. Una cerca de la mitad que Gregory había redactado como texto estándar. La leyó 2 veces. No hizo ningún comentario. Luego firmó 6 líneas, 6 firmas. El bolígrafo se movió sin dudar. Cuando terminó, un sonido recorrió la galería. No era una risa. No exactamente. Era el equivalente social de una ceja levantada. Una exhalación colectiva de leve diversión ante un hombre que simplemente lo había entregado todo. Una de las socias jóvenes apretó los labios para contener una sonrisa. Gregory destapó su pluma estilográfica
y firmó la certificación del abogado. Lo hizo con la confianza pausada de alguien que completa una tarea administrativa rutinaria. Vanessa finalmente miró a Ethan solo una vez, un parpadeo. Su expresión decía todo lo que tenía que decir. Yo siempre fui la que mantuvo todo esto unido. Luego volvió a apartar la mirada. La jueza Weston selló los documentos. El tribunal acepta el acuerdo de conciliación. Esta disolución es definitiva a fecha de hoy. Recogió sus papeles. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Ethan se quedó quieto un momento, después de que todos los demás empezaran a moverse. Enderezó la pila de papeles frente a él. Volvió a poner la tapa al bolígrafo. Se levantó, se abrochó el abrigo y se giró hacia la puerta. Daniel le tocó el brazo. «Ethan, ¿estás?» «Estoy bien», dijo Ethan. «Gracias, Daniel. Envíame la factura final». Salió de la sala 14B al pasillo de mármol, atravesó las pesadas puertas de roble y bajó las escaleras del juzgado hacia la nieve. Nadie lo vio irse. No había nada que ver. Vanessa Cole no había empezado con nada. Esa era la historia que contaba en conferencias, en paneles, en el largo perfil que una revista financiera había publicado hace 3 años bajo el titular «Construido desde cero». Había crecido en una casa de 3 dormitorios en Westchester, con padres que recortaban cupones de supermercado y conducían coches de segunda mano. Creían que la ambición, aplicada con rigor, podía compensar la falta de capital. Ella había tomado esa creencia y la había convertido en algo extraordinario. Tenía un máster en administración de empresas de Wharton. Había pasado 7 años ascendiendo en una asesoría de inversiones boutique. Luego, a los 31 años, fundó Vantage Capital Group con 2 colegas y una línea de crédito que tardó 4 meses en negociar. En 5 años, Vantage había pasado de ser una startup a una firma que gestionaba poco menos de $2,000 millones en activos. Había sido incluida en 2 listas de la industria. Había hablado una vez en Davos y había sido fotografiada para la portada de una revista de negocios. La foto transmitía tanto cercanía como autoridad absoluta. Era, en todo sentido medible, alguien que había ganado. Gregory Hale había sido su abogado durante 6 años. No era el tipo de abogado que perdía. Su récord en procesos de divorcio de alto patrimonio era de 16-0. Había manejado casos de fundadores de tecnología, disputas de herencias, matrimonios de celebridades y una situación muy complicada que involucraba a un gestor de fondos de cobertura y una segunda familia que nadie conocía. Había prevalecido en todos ellos. Su confianza en este caso había sido, desde el principio, algo cercano a la certeza. «No va a dejar nada sobre la mesa», le había dicho a su asistente durante la presentación inicial. Ella nunca lo hace. Lo que quería decir era que Vanessa había sido meticulosa. Cada activo había sido documentado, valorado y asignado. El hogar conyugal había sido tasado 3 veces. Las cuentas de inversión habían sido auditadas. La colección de arte había sido catalogada por un especialista de Sabes. No se había pasado nada por alto. No se había dejado nada a la interpretación. Gregory había revisado personalmente las declaraciones financieras de Ethan. El hombre tenía algunos ahorros, unos modestos ingresos de consultoría que había mantenido mientras criaba a su hija durante los años en que Vanessa construía Vantage, y una pequeña participación en 2 fondos indexados de nivel medio. No había nada destacable, nada oculto, según mostraban los formularios de declaración. Gregory, en su carrera, se había encontrado muchas veces con riqueza genuinamente oculta. Conocía las señales. Empresas fantasma registradas en jurisdicciones inesperadas. Lagunas inusuales en el historial laboral acompañadas de un estilo de vida inexplicable. Honorarios de consultoría que no correspondían a ningún cliente identificable. Transferencias de activos en los 18 meses anteriores a una demanda. Había buscado todo eso. No había encontrado nada. Había llegado a la conclusión, como casi siempre hacía cuando su búsqueda no arrojaba nada, de que no había nada que encontrar. Este fue, en retrospectiva, el error más significativo de su carrera profesional. No es que hubiera pasado por alto algo que había buscado, sino que había buscado algo completamente equivocado. Había estado buscando ocultación. No había estado buscando estructura.
La distinción no era sutil. Era toda la diferencia entre un secreto y una estrategia. La cláusula que Ethan había solicitado, un breve anexo cerca de la mitad del documento de acuerdo, decía lo siguiente. El demandado renuncia voluntariamente a cualquier reclamación sobre activos, instrumentos financieros o participaciones beneficiarias no declaradas en el anexo financiero de la demandante a fecha del acuerdo. Y la demandante renuncia de manera similar a cualquier reclamación sobre activos, instrumentos financieros o participaciones beneficiarias no declaradas en el anexo financiero del demandado a fecha del acuerdo. Gregory la había leído. La había leído con atención, como un abogado lee todo. Le había parecido irrelevante. Era una cláusula de renuncia mutua. Ambas partes simplemente acordaban que lo que no estuviera sobre la mesa se quedaba fuera de la mesa. Lenguaje estándar, a menudo utilizado para evitar que las partes saquen a la luz activos ocultos una vez concluido un acuerdo. Había asentido. Había seguido adelante. Vanessa la había leído demasiado rápido y había aceptado. No tenía nada oculto. Era meticulosa. Había puesto todo sobre la mesa porque no tenía nada que temer de la transparencia. Esa fue, como se vio después, la suposición más cara de su vida profesional. La semana antes del acuerdo, Daniel Marsh había hecho un último intento. Le había pedido a Ethan que se reuniera con él en su oficina un martes por la mañana. Ethan había llegado a tiempo, se había sentado en la silla frente al escritorio de Daniel y había aceptado una taza de café que apenas tocó. Daniel había preparado una carpeta. La abrió. Quiero repasar esto una vez más, dijo Daniel. Ethan esperó. Tienes una reclamación legítima sobre los activos adquiridos durante el matrimonio, independientemente de a nombre de quién estén. El trabajo de consultoría que hiciste, gestionando su agenda, coordinando con sus inversores, sirviendo como jefe de personal de facto durante los primeros 3 años de Vantage, ese trabajo tiene un valor monetario. He hablado con 2 contables forenses que creen que podemos presentar un argumento sólido para, como mínimo, entre 8 y 12 millones adicionales. Daniel, la voz de Ethan no fue hostil. Entiendo lo que estás haciendo. Te lo agradezco, pero he tomado mi decisión. Daniel dejó su bolígrafo. Tenía 61 años y había visto a mucha gente tomar decisiones bajo presión de las que luego se arrepentían. Había aprendido a leer la cualidad específica de un hombre que capitulaba por agotamiento, frente a un hombre que capitulaba por algo completamente distinto. Miró a Ethan durante un largo momento. Las manos de Ethan estaban cruzadas sobre la mesa. Su postura era relajada. Sus ojos estaban claros. No parecía un hombre que se hubiera rendido. Parecía un hombre que observaba un reloj que ya había puesto en hora. «No estás preocupado», dijo Daniel. No era una pregunta. Ethan lo miró. Una pausa, medida y deliberada. «Estoy concentrado», dijo. «¿En qué? En lo que viene después». Daniel le sostuvo la mirada durante 3 segundos más, luego bajó la vista a su carpeta. La cerró. Había pasado 32 años como abogado y había aprendido que había ciertos clientes a los que podías dirigir y otros a los que solo podías acompañar. Acababa, se dio cuenta, de ser reclasificado. «De acuerdo», dijo. «Entonces asegurémonos de que la redacción de la cláusula sea exactamente la que quieres». Pasaron 90 minutos en 2 párrafos. Cuando Ethan se fue, Daniel se sentó en su escritorio un rato antes de devolver sus llamadas. Volvió a coger la carpeta. Releyó la cláusula. La leyó una tercera vez. Dejó la carpeta y miró por la ventana el cielo gris de noviembre. Pensó, o este hombre está cometiendo el error más caro de su vida, o lo está cometiendo otra persona. No estaba seguro de qué posibilidad lo inquietaba más. Hay un tipo particular de precisión que se disfraza de simplicidad. La cláusula tenía 18 líneas. Ethan la había redactado con la discreta ayuda de un abogado que no trabajaba para Daniel Marsh. Un abogado cuyo nombre no aparecía en el proceso y que había facturado la consulta a un fideicomiso que nadie examinaría. No contenía terminología inusual. No activó ninguna alerta en la revisión de Gregory Hale, porque Gregory Hale buscaba cláusulas que ocultaran activos, y esta cláusula parecía exponerlos. Una renuncia mutua, limpia, equilibrada,
razonable. Lo que en realidad decía, en el lenguaje del derecho financiero interpretado estrictamente, era esto. Ambas partes renunciaban a reclamar cualquier cosa no declarada. Vanessa había declarado todo lo que poseía, tal y como ella entendía su propiedad. Sus activos estaban limpios. Su declaración era completa. Excepto que la declaración de Vanessa era completa solo según lo que ella sabía. Y había cosas que no sabía. No sabía, por ejemplo, que el fondo que poseía una importante participación en Arlon Systems, la empresa de infraestructura tecnológica que ella había estado preparando discretamente para una gran adquisición, no era propiedad de su compañía gestora declarada. La compañía gestora era una sociedad de cartera. La sociedad de cartera dependía de un fideicomiso registrado en Delaware. El fideicomiso había sido estructurado hacía 18 meses, mucho antes de cualquier proceso de divorcio, por un hombre que entendía la diferencia entre propiedad y visibilidad. No sabía que el hombre detrás de ese fideicomiso había pasado 4 años, mientras ella construía Vantage Capital Group, construyendo discretamente otra cosa. Algo sin nombre en la puerta, sin menciones en la prensa, sin perfiles en ninguna publicación financiera, porque había sido diseñado desde el principio para ser invisible. No lo sabía porque nunca se le ocurrió mirar. Había mirado a Ethan Cole y había visto a un hombre que se encargaba de recoger a los niños del colegio, de los horarios de la cena y de algún que otro trabajo de consultoría independiente. Había visto un personaje secundario en la historia de su propia ambición, un hombre que tenía la flexibilidad de alguien sin rumbo. No había considerado que la flexibilidad pudiera ser una estrategia. No había considerado que alguien sin nada que demostrar pudiera haber estado demostrando algo todo el tiempo, solo que en un idioma que ella no sabía leer. La cláusula que ella había firmado decía simplemente que renunciaba a cualquier reclamación sobre activos no declarados en el anexo de él. Él había declarado sus fondos indexados, su cuenta de ahorros, sus ingresos de consultoría. Todo ello exacto, todo ello completo con respecto a lo que estaba a su nombre. Había aceptado simultáneamente que él renunciaba a cualquier reclamación sobre activos que no estuvieran en el anexo de ella, lo que significaba que cualquier cosa que ella descubriera después de la fecha del acuerdo tendría que afrontarla sola. La puerta se había cerrado de golpe. La había cerrado ella misma. Ethan se quedó fuera del juzgado durante 4 minutos. La nieve seguía cayendo, fina y persistente. Del tipo que no se acumula en montones dramáticos, sino que se deposita silenciosamente sobre todo hasta que el mundo parece diferente a como era antes. Se quedó en las escaleras sin subirse el cuello, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin mirar nada en particular. Sacó su teléfono, escribió 7 palabras. Está hecho, sigue adelante. Llamo esta noche. Lo envió a un contacto llamado CW. Guardó el teléfono. Un hombre de traje salió detrás de él, uno de los socios jóvenes de Gregory, probablemente en busca de un taxi. Miró a Ethan como se mira a un extraño cuya presencia se registra, pero no retiene tu atención. Un hombre con un suéter gris frente a un juzgado en la nieve. Nada destacable. Ethan bajó las escaleras y giró a la izquierda. Caminó 2 manzanas hasta una cafetería en la que había estado 3 veces antes. Un lugar pequeño con las ventanas empañadas y un mostrador que olía a café quemado y a algo dulce por debajo. Pidió un café solo. Se sentó en una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la calle. Pensó en su hija Lily, que tenía 8 años y estaba en el colegio, y que esa mañana en el desayuno le había preguntado si todo iba a estar bien. Él la había mirado por encima de su tazón de cereales y le había dicho que sí. Lo había dicho con total sinceridad. Pensó en lo que costaba decir algo con total sinceridad, no las palabras. Las palabras eran fáciles. Se refería a lo que había detrás de las palabras, la certeza práctica y real de que la forma de su vida juntos se mantendría, que las recogidas del colegio y las cenas y los deberes y las rutinas de fin de semana de las que ella dependía sin poder articular su dependencia, todo eso continuaría porque él se había asegurado de que pudiera continuar.
porque había pasado 4 años construyendo la arquitectura de esa certeza desde fuera hacia adentro, en silencio y sin ayuda, mucho antes de que llegara esta mañana. Pensó en las 6 firmas que acababa de poner en 6 líneas de papel. Pensó en lo que la gente ve cuando mira a un hombre con un suéter gris y zapatos revendidos, sentado solo en una cafetería un martes. Las suposiciones que se forman automáticamente, involuntariamente, basadas en nada más que la apariencia de simplicidad. Había pasado mucho tiempo entendiendo esta variedad particular de la percepción humana, la forma en que la ausencia de una actuación visible se interpreta como la ausencia de sustancia. Y al final, le había resultado más útil que casi cualquier otra cosa que hubiera aprendido. Bebió su café, su teléfono vibró. Sida Barrey había respondido. Entendido. Westfield confirmado para el jueves. La presentación de Arlon está lista. ¿Me quieres allí? Él respondió. No, yo me encargo. Terminó su café. Dejó una propina de $5 por una bebida de 3, se puso el abrigo y volvió a salir a la nieve. Carter Wells conocía a Ethan Cole desde hacía 11 años. Se habían conocido en una pequeña conferencia en Boston, no un gran evento de la industria, sino el tipo de reunión de segundo nivel a la que la gente seria va cuando no quiere que la vean siendo seria. Carter estaba al final de sus 30, recién salido de un puesto de investigación cuantitativa en un fondo del que se había cansado, buscando algo que hacer con un conjunto particular de habilidades que no encajaban bien en ninguna categoría existente. Ethan había estado allí representando a una pequeña startup tecnológica como asesor externo. Habían acabado en la misma mesa para cenar y se quedaron hablando hasta que el restaurante del hotel cerró. Lo que habían descubierto durante esa cena fue una comprensión compartida de una idea particular, que las posiciones más duraderas en cualquier mercado son las que nadie está observando. Carter había pasado su carrera estudiando la asimetría de la información, la brecha entre lo que los inversores creen que saben sobre una empresa y lo que es realmente cierto. Su idea, refinada a lo largo de una década de investigación, era que las asimetrías más rentables no existen en instrumentos exóticos o información privilegiada, sino a plena vista. En empresas que están haciendo un trabajo genuinamente importante en campos que los principales asignadores de capital aún no han priorizado porque los campos no son glamurosos. Software de infraestructura, tecnología logística, la maquinaria poco atractiva e invisible del comercio moderno. Él y Ethan habían comenzado con un pequeño fondo, no un fondo público, sino una estructura de fideicomiso privado, con un puñado de inversores sofisticados que entendían lo que estaban comprando y no necesitaban que sus nombres estuvieran asociados a ello. Carter gestionaba la parte analítica. Ethan aportaba el juicio de capital, la arquitectura de relaciones y un enfoque paciente y metódico para la capitalización que, Carter había pensado a menudo, era genuinamente raro. Durante 7 años el fideicomiso había tomado posiciones en 11 empresas. 3 habían sido adquiridas con primas significativas. 2 todavía se mantenían, creciendo de manera constante. 4 eran modestas. Una había fracasado. El resultado neto fue una cartera valorada en el último trimestre en poco más de $68 millones, mantenida completamente fuera de los canales estándar que un abogado de divorcios pensaría en examinar. A través de una cadena de entidades que eran todas totalmente legales, totalmente conformes y perfectamente invisibles para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Nada de eso estaba a nombre de Ethan Cole. Nada de eso aparecía en ninguna declaración financiera que él hubiera presentado personalmente. El fideicomiso era dueño de las entidades. El fideicomiso era administrado por un bufete de abogados en Delaware. El bufete de abogados recibía instrucciones de Carter. Carter recibía instrucciones de Ethan. No estaba oculto, estaba estructurado. La diferencia importaba enormemente. Arlon Systems era la posición más grande. Ethan la había identificado hacía 4 años. Una empresa de software de infraestructura de tamaño mediano, con un producto que, según la evaluación de Carter, estaba unos 2 años por delante de su categoría
y sistemáticamente infravalorado porque el fundador había elegido crecer lentamente y evitar la atención del capital de riesgo. La empresa procesaba transferencias de datos seguras para instituciones financieras a una escala y eficiencia que ningún competidor había igualado. No era emocionante, no generaba prensa, era silenciosamente indispensable. El fideicomiso había acumulado una posición que representaba poco menos del 22% del capital en circulación de Arlon. Nadie de fuera sabía quién la poseía. La posición era propiedad de una sociedad de cartera cuya titularidad real figuraba en un documento que hacía referencia a otras 3 entidades antes de terminar en el fideicomiso de Delaware. Vanessa había estado rondando Arlen durante 8 meses. Ethan lo sabía porque los contactos de Carter en el sector de asesoramiento de acuerdos habían captado las señales. Conversaciones exploratorias, una solicitud de valoración por parte de terceros, un acercamiento discreto al fundador a través de un intermediario. Él había observado, había esperado. Cuando ella solicitó el divorcio, él había comenzado a prepararse. Cuando ella aceptó la cláusula de renuncia mutua, la preparación estaba completa. Las oficinas de Westfield Capital Partners estaban en el piso 42 de una torre en Midtown, con vistas al Hudson en un día claro. El jueves, todavía nevaba, más ligero ahora, pero persistente, y el Hudson era una línea gris bajo un cielo gris. La sala de conferencias donde Vanessa esperaba tenía una larga mesa de cristal y 12 sillas y una pantalla de presentación en un extremo. Había llegado temprano. Siempre llegaba temprano. La adquisición de Arlen Systems había sido su proyecto durante la mayor parte de un año. Ella misma había construido la tesis. El software de infraestructura se estaba consolidando. Los actores independientes más pequeños iban a ser absorbidos en los próximos 36 meses, y la firma que se moviera primero sobre el mejor activo definiría la siguiente fase de su crecimiento. Arlen era el mejor activo de la categoría. Su fundador, un ingeniero reservado llamado Marcus Webb, se había mostrado reacio a participar al principio, pero su equipo había cultivado la relación cuidadosamente durante 6 meses, y él, en la última conversación, había indicado una genuina apertura a explorar los términos. El obstáculo restante era la estructura del capital. El 22% de Arlon estaba en manos de una entidad que no había respondido a ningún acercamiento. Su equipo lo había intentado 2 veces. Sin respuesta. Habían identificado la sociedad de cartera, pero no podían penetrar en la cadena de propiedad más allá de cierto punto. Su equipo legal le había dicho que era casi seguro una oficina familiar o un fideicomiso adyacente al fundador que tendría que ser traído a la mesa directamente. Le habían dicho que el inversor principal estaría representado en la reunión de hoy. Había asumido que sería alguien que conocía o alguien que su red conocía. El mundo financiero, en los niveles superiores, no es grande. Gregory Hale estaba sentado a su derecha. 2 socios de Westfield estaban al otro lado de la mesa. El fundador de Arlen, Marcus Webb, estaba sentado en el extremo más alejado, con un aspecto ligeramente incómodo, con un traje que le quedaba como le quedan los trajes a la gente que no suele usarlos. La puerta se abrió. Entró un hombre. Llevaba una chaqueta de color carbón oscuro, una camisa azul pálido, sin corbata. Su pelo estaba ligeramente húmedo, como por el frío de fuera. Llevaba un portafolio de cuero y se movía con la soltura de alguien que se sentía completamente cómodo en la sala a la que entraba, aunque nadie lo había visto en esa sala antes. Tomó la silla en la cabecera de la mesa, miró a la sala, luego miró a Vanessa. Ella se había quedado muy quieta. Pido disculpas por el retraso, dijo. El tiempo. Puso su portafolio sobre la mesa. Soy Ethan Cole. Soy el inversor principal. Nadie dijo nada durante un momento que fue lo suficientemente largo como para ser notable. Uno de los socios de Westfield, un hombre corpulento llamado Bradford Crane, que había estructurado 47 adquisiciones y se enorgullecía de ser imperturbable, se movió muy ligeramente en su silla. Marcus Webb, el fundador de Arlen, miró entre Vanessa y Ethan con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que está en medio de una situación que no comprende del todo.
Los ojos de Gregory Hale se posaron en el rostro de Ethan y se quedaron allí. Vanessa no dijo nada. Estaba mirando a Ethan con una expresión que aún no había decidido qué era. Su postura no había cambiado. Se había entrenado durante 2 décadas para mantener la compostura en condiciones que habrían desmoronado a la mayoría de la gente. Pero algo en la calidad de su quietud había cambiado. Era menos compuesta que suspendida. La forma en que una persona se ve en el momento entre bajar de una acera y darse cuenta de que la superficie de abajo está más lejos de lo que pensaba. Ethan abrió su portafolio. He revisado los términos propuestos, dijo, dirigiéndose primero a Bradford Crane, luego a Marcus. Hay 2 elementos estructurales que me gustaría discutir antes de seguir adelante. La estructura de pago por resultados necesita un ajuste. Creo que 3 años es demasiado comprimido para lo que Marcus está construyendo y me gustaría proponer extenderlo a 5 con un umbral modificado. Y el porcentaje de participación en el capital debería ser mayor. Él ha construido algo con una pista de despegue más larga de lo que este acuerdo refleja. Su voz era mesurada, profesional. Exactamente la voz de un hombre que había hecho esto antes y esperaba ser tomado en serio. Bradford Crane miró el resumen de una página. Levantó la vista. Usted representa el bloque del 22%. Lo controlo. Sí. ¿A través de qué entidad? Crestfield Technology Trust. Está en los materiales que envié el martes. Bradford asintió lentamente. Había recibido esos materiales. Se los había pasado a su equipo. Había asumido que la reunión sería con un representante. No había asumido que sería esto. La mano de Vanessa, que había estado descansando sobre la mesa, se movió hacia el borde de su portafolio y se detuvo allí. Gregory Hale estaba haciendo lo que Gregory Hale hacía cuando algo no encajaba en el modelo que había construido. Estaba recalculando, rápida y privadamente, detrás de una expresión de neutralidad profesional. Estaba pensando en los documentos del acuerdo. Estaba pensando en la cláusula. Estaba pensando en la palabra declarado y lo que significaba precisamente en el contexto de la renuncia mutua. Estaba empezando a entender lo que debería haber entendido hacía 3 semanas en la sala 14B. Ethan continuó la reunión. Se desenvolvía en la sala de una manera que no era performativa. No necesitaba demostrar nada, y por eso no lo hacía. Hizo preguntas precisas. Escuchó atentamente las respuestas. Cuando Bradford expuso la posición de Westfield, Ethan señaló 2 suposiciones en el modelo financiero con las que no estaba de acuerdo y explicó por qué, brevemente y sin agresividad. Marcus Webb, que no había dicho casi nada, miró a Ethan durante más tiempo después de eso. La reunión duró 90 minutos. Al final, Bradford Crane se levantó y extendió la mano. Nos reuniremos de nuevo el lunes con los términos actualizados. Ethan se la estrechó. Tendrán mis comentarios para el final del día viernes. Recogió su portafolio, asintió a Marcus. Se giró hacia la puerta. Vanessa dijo su nombre. Fue la primera vez que lo pronunció en la sala. La primera vez que lo pronunciaba, se dio cuenta él, desde el juzgado. Salió de forma ligeramente diferente a como ella pretendía, no con el registro controlado que le habían enseñado a producir bajo presión, sino con algo que empezó en el tono equivocado y se corrigió a mitad de camino. Él se giró, ella seguía sentada. Gregory tenía la mano en su brazo, muy ligeramente. La forma en que un abogado toca a un cliente cuando quiere que se detenga. Antes de que diga algo. Vanessa no dijo nada más. Ethan la miró por un momento. No con satisfacción, no con frialdad. Con algo que era simplemente reconocimiento. El reconocimiento de algo que había sido cierto durante un tiempo y que ahora era visible. Luego se giró y salió. Gregory Hale tenía una regla. Había operado con esta regla durante 22 años. Nunca revises un caso en tu cabeza mientras el caso sigue vivo. La duda, una vez introducida, se extiende. Confía en la preparación. Confía en el trabajo. Rompió esa regla el jueves por la noche. Se sentó en su oficina en el piso 31. Había enviado a su asistente a casa. Había rechazado 2 llamadas. No había encendido la lámpara. Así que estaba sentado bajo el resplandor de su monitor,
en una habitación que se oscurecía a su alrededor, y leyó el documento del acuerdo desde el principio. Lo leyó como debería haberlo leído en primer lugar, no por lo que estaba allí, sino por lo que era posible gracias a lo que estaba allí. La cláusula de renuncia mutua. La leyó 4 veces. Llamó a un colega experto en derecho de fideicomisos de Delaware. La conversación duró 11 minutos. Cuando colgó, se quedó sentado un momento sin moverse. Luego llamó a Vanessa. Ella contestó al segundo timbre. El fideicomiso Crestfield, dijo él. Necesito que me digas si sabías algo al respecto antes de hoy. Una pausa. No lo sabía. ¿Y la declaración financiera de Ethan en el acuerdo? ¿La revisaste personalmente? Me dijiste que estaba limpia. Estaba limpia. Eso no es lo que pregunté. Otra pausa. Gregory, ¿qué me estás diciendo? Gregory miró su monitor. Miró la cláusula. 18 líneas. Lenguaje sencillo. Texto estándar que cualquier abogado experimentado pasaría por alto sin alarmarse porque su propósito parecía obvio y su aplicación parecía neutral. Te estoy diciendo que firmamos un acuerdo, dijo con cuidado, en el que ambas partes renunciaban a reclamaciones sobre activos no declarados. Tus activos estaban completamente declarados. Sus activos declarados eran modestos. El fideicomiso que él controla no aparece a su nombre y no fue incluido en su declaración, lo que significa que fue coherente con la letra del acuerdo. No estaba reclamando la propiedad de los activos del fideicomiso. El silencio en la línea tenía una textura diferente ahora. La cláusula que firmaste, continuó Gregory, renuncia a tu reclamación sobre cualquier cosa que no esté en su anexo. El fideicomiso posee el 22% de Arlon. El acuerdo de Arlon que has estado construyendo, la valoración de tu equipo cite a la empresa en unos 300 millones. El 22% de eso es... Puedo hacer los cálculos, dijo Vanessa. Su voz era muy baja. No hay mecanismo para reabrir, dijo Gregory. La renuncia fue mutua y voluntaria. La jueza Weston la aceptó. El acuerdo es final. Una larga pausa. ¿Hay algún argumento de que el fideicomiso constituye un activo matrimonial? Gregory ya había pensado en esto. Lo había pensado durante la llamada telefónica con su colega de Delaware y durante los 10 minutos antes de llamar a Vanessa y durante las 4 veces que había releído la cláusula. Se estableció antes de que comenzara el matrimonio, dijo. La capitalización es anterior a su relación por 3 años. No hay contribución matrimonial a la estructura del fideicomiso. Otro silencio. Vanessa no dijo nada dramático, no levantó la voz. Era, al fin y al cabo, el producto de la misma disciplina que había construido Vantage Capital Group. Controlaba sus reacciones, especialmente cuando no tenía buenas opciones. Reprimió el instinto de discutir y lo mantuvo a raya. De acuerdo, dijo. Su voz era firme. Vanessa, entiendo. Gregory. Una pausa. Gracias por llamar. Terminó la llamada. Gregory se sentó en su oscura oficina unos minutos más. Pensó en los socios jóvenes que habían reprimido sonrisas en la sala 14B. Pensó en el hombre del suéter gris y los zapatos revendidos que había firmado 6 líneas sin dudar. Pensó en la diferencia entre un hombre que está perdiendo y un hombre que está esperando. Pensó, por primera vez en una carrera muy larga, que podría haber sido la persona menos informada en una sala que había creído controlar por completo. Apagó su monitor, se puso el abrigo, tomó el ascensor 31 pisos hacia abajo y salió a la nieve, que finalmente había comenzado a amainar. Ella no volvió a llamar esa noche. Se sentó en su apartamento, el de la calle 74 Este, que ahora era enteramente suyo, como había especificado el acuerdo, en la sala de estar con las luces encendidas y un vaso de agua que no estaba bebiendo, y se permitió repasarlo todo, no con arrepentimiento. En el fondo, no era alguien que se regodeara productivamente en el arrepentimiento, sino con el rigor analítico que aplicaba a cualquier situación que necesitara entender. El trabajo de consultoría. Los años en que Ethan había gestionado todo en casa para que ella pudiera construir Vantage sin distracciones. Ella lo había interpretado como dependencia, como acomodación, como un hombre que había encontrado una posición cómoda en la estela de alguien con más ambición.
No había considerado que un hombre con una inteligencia financiera genuina que eligiera operar en silencio pudiera parecer exactamente igual desde fuera que un hombre sin nada que hacer. No había considerado que la paciencia aplicada estratégicamente era una de las posiciones más poderosas en cualquier negociación. No había considerado que la razón por la que él no había discutido en el juzgado, en el acuerdo, durante los meses del proceso en los que ella esperaba que luchara, no era que no tuviera con qué luchar, era que ya había ganado, no a través de la agresión, no a través de maniobras que requirieran superarla en tiempo real. Simplemente había sabido cosas que ella no sabía. Había estructurado una posición años antes de que todo esto comenzara, y luego había esperado a que ella llegara a sus propias conclusiones sobre lo que le estaba sucediendo. El divorcio no fue el evento. El divorcio fue el mecanismo. Ella se había movido a través de él como la parte controladora, la que tenía la documentación y el abogado y el claro dominio financiero. Y había llegado al resultado que quería. Separación total, términos limpios, sin enredos persistentes. Lo que no había visto era que el resultado que ella quería y el resultado que él había diseñado no eran el mismo resultado con etiquetas diferentes. Eran dos resultados diferentes. Ella había conseguido el suyo. Él había conseguido el suyo. Ella había cruzado una puerta que pensaba que estaba abriendo y se encontró exactamente donde él necesitaba que estuviera. Se sentó con esto durante mucho tiempo. Fuera, la nieve había parado. La ciudad estaba silenciosa, como se pone después de una fuerte nevada, amortiguada brevemente. Quieta. Los sonidos ordinarios del comercio y el movimiento absorbidos por el blanco. Desde su ventana podía ver el parque, los árboles desnudos y empolvados, las luces a lo largo del camino atrapando los cristales en las ramas. Pensó en su hija, que estaba en el apartamento de su padre esa noche. Pensó en la primera vez que había visto a Ethan en una cena en Boston hacía 11 años, y en la forma en que él había escuchado, no esperando su turno para hablar, sino escuchando de verdad, de una manera que más tarde aprendió que era inusual. Había pensado entonces que eran simplemente buenos modales. Más tarde, lo había revisado a amabilidad. Lo estaba revisando de nuevo ahora a algo que no tenía un nombre simple. Cogió su teléfono y lo volvió a dejar sin llamar a nadie. No había nada sobre lo que llamar. El acuerdo era final. La cláusula estaba firmada. La posición era exactamente la que era. Vantage Capital Group seguía siendo una empresa que había construido desde cero y que todavía controlaba por completo. Seguía siendo, según cualquier medida externa, alguien que había ganado. El acuerdo de Arlon tendría que ser renegociado desde una posición más débil. Eso era real. Lo gestionaría. Siempre gestionaba las cosas. Se levantó. Fue a la ventana. Miró el parque y pensó en el suéter gris y los zapatos revendidos y el hombre que había firmado 6 líneas sin dudar y había salido a la nieve sin mirar atrás. Y comprendió, con la claridad que viene de ver algo solo después de que el momento ha pasado, que lo había estado mirando durante 11 años sin entender lo que estaba viendo. No un hombre sin rumbo. Un hombre que había elegido un rumbo que ella no podía ver. Ethan recogió a Lily del colegio el viernes a las 3:15. Llevaba un abrigo rojo y sostenía un dibujo que había hecho en clase de arte. Una casa con humo saliendo de la chimenea. Una figura en el patio que tenía el pelo amarillo en bucles salvajes. «Eres tú», dijo ella, señalando la figura. «Te he hecho el pelo rizado». «Mi pelo no es rizado. En mi dibujo, sí lo es». Se subió al asiento trasero. «¿Fue todo bien, papá?» «Sí», dijo él, «todo fue bien». Se alejó del colegio y condujo por calles que todavía estaban fangosas por la nieve. Las quitanieves habían pasado, pero las cunetas corrían grises y las aceras estaban marcadas con huellas de botas. La ciudad volvía a parecer ella misma, ruidosa, funcional e indiferente. La nieve ya se estaba convirtiendo en algo que había sucedido en lugar de algo que estaba sucediendo. Su teléfono vibró en el asiento a su lado. «Carter, los términos del lunes serán favorables. Webb me llamó esta mañana. Quiere hablar directamente». Lo miró de reojo. Respondería más tarde.
Lily le estaba contando algo que había pasado en el almuerzo. Un desacuerdo sobre de quién era la pelota, resuelto finalmente por un profesor, o quizás no resuelto. No estaba del todo claro, y él escuchaba, mirando la carretera, asintiendo en las partes que requerían un asentimiento, haciendo una pregunta en el momento adecuado. Pasó por delante del juzgado. No lo miró. No había nada en particular que mirar. Era un edificio que había sido el escenario de una sola mañana en una secuencia de eventos mucho más larga. El mazo había caído. La nieve había estado cayendo. Los socios jóvenes habían apretado los labios. Todo eso había sucedido. Y se había acabado, y el resto ya estaba en marcha. Giró a la derecha en la quinta. Lily había pasado a describir un libro que estaba leyendo. Algo sobre una niña que encontraba una puerta en su sótano que llevaba a un lugar inesperado. No se lo dice a nadie al principio, dijo Lily, porque sabe que no le creerían. Es inteligente, dijo Ethan. Yo se lo diría a alguien, dijo Lily. Te lo diría a ti. La miró por el espejo retrovisor. Ella estaba mirando por la ventana la ciudad que pasaba, su abrigo rojo vivo contra el gris del asiento trasero. Los bucles amarillos de su pelo dibujado eran visibles por el rabillo del ojo. La figura de cera de colores de pie en un patio con humo saliendo de la chimenea. Siempre podrías decírmelo a mí, dijo él. Ella asintió, satisfecha con esto, y volvió a la descripción del libro. Él condujo. La ciudad se movía a su alrededor. Taxis y autobuses y peatones y camiones de reparto y el particular río urbano de movimiento que no se detiene y no se ralentiza y no le importa en absoluto lo que acaba de concluir o lo que está a punto de comenzar. Se incorporó al tráfico en la autopista. Se colocó detrás de un sedán azul y condujo hacia el norte en lo último de la tarde. Había ganado. Lo sabía. No necesitaba pensar más en ello. Lo que importaba ahora era más simple. La cena, los deberes, un libro antes de dormir, una llamada telefónica con Carter por la noche que duraría 30 minutos y cubriría el marco para el lunes. La extensión del pago por resultados que había propuesto, que no era simplemente una táctica de negociación, sino una creencia genuina de que Marcus Webb había construido algo que merecía más que una ventana comprimida de 3 años para demostrar su valor. El resto, la cláusula, el juzgado, el momento en la sala de conferencias de cristal, cuando Vanessa había dicho su nombre, ya se estaba desvaneciendo en la categoría de cosas que habían sido necesarias y que ahora estaban completas. No se había propuesto avergonzarla. Ese nunca había sido el punto. El punto era más simple y más antiguo que el divorcio. Proteger lo que había construido, proteger el futuro de su hija, y hacerlo de una manera que no requiriera ninguna actuación, ninguna queja, ninguna discusión prolongada en un juzgado de mármol ante un juez y una audiencia de gente reprimiendo sonrisas. Simplemente había construido algo real, en silencio, durante un largo periodo de tiempo. Y luego había esperado el momento en que su realidad se hiciera visible. Ese momento había llegado. Había durado 90 minutos en una sala de conferencias en Midtown. Y ahora se había acabado. Y lo que importaba era la niña de 8 años en el asiento trasero, contándole sobre la niña que encontró una puerta en su sótano. No había corregido la comprensión de Vanessa sobre quién era él. Simplemente había permitido que la realidad lo hiciera por él. La adquisición de Arlen se cerró 11 meses después. Los términos fueron, al final, cercanos a lo que Ethan había propuesto en esa primera reunión del jueves. Un pago por resultados de 5 años, una participación elevada en el capital y una estructura que Marcus Webb había descrito a un colega después como la más justa que he visto en un acuerdo de este tamaño. Westfield Capital había tomado la posición principal. Crestfield Technology Trust había sido un coinversor registrado, su titularidad real debidamente registrada y declarada en los documentos de cierre. El acuerdo fue cubierto brevemente en 2 publicaciones financieras. Ninguno de los artículos mencionaba a Ethan Cole por su nombre. Uno mencionaba a Crestfield entre los inversores en una sola frase. El otro no lo mencionaba en absoluto. Esto, sintió Ethan, era lo correcto.
Carter Wells envió un mensaje el día que se cerró el acuerdo. No contenía palabras. Era una fotografía de los dos en esa cena en Boston. 11 años antes, una foto espontánea que alguien había tomado sin que se dieran cuenta. Dos hombres al final de una larga mesa con tazas de café y cuadernos entre ellos, hablando. No sabía que la fotografía existía. La miró durante un rato. Se la enseñó a Lily esa noche. ¿Quién es ese?, dijo ella señalando el rostro más joven de su padre. Yo, dijo él, hace mucho tiempo. Te ves igual, dijo ella, lo cual no era estrictamente exacto, pero era, pensó él, algo amable de decir. Guardó el teléfono. Fuera era mayo. Los árboles estaban volviendo a brotar. La ciudad estaba ruidosa con ello. El particular ruido de un lugar frío recordando que el calor es posible. La gente moviéndose más rápido, los rostros vueltos hacia arriba. Café bebido fuera en aceras que 4 meses antes habían estado enterradas en blanco. Nunca se había considerado a sí mismo como alguien que había ganado algo. Se consideraba a sí mismo como alguien que había hecho algo con cuidado y había esperado mucho tiempo y había confiado en que el hacer y el esperar finalmente serían suficientes. Había sido suficiente. Vanessa, por su parte, había seguido adelante. También era meticulosa en eso, en no dejarse definir por un solo evento, por muy revelador que hubiera resultado ser. Había renegociado con Westfield desde una posición de menor influencia y había salido con términos con los que podía trabajar. Había sido honesta con su junta directiva sobre el acuerdo reestructurado sin ofrecer más de lo necesario. Había pasado un fin de semana en marzo leyendo todo lo que pudo encontrar sobre la ley de fideicomisos en Delaware y la mecánica específica de la titularidad real, lo que debería haber hecho 18 meses antes. Pero no había una forma productiva de vivir en esa observación. Seguía siendo quien era. Todavía había construido lo que había construido. Simplemente, en este único caso, había subestimado a la persona con la que había pasado 11 años. Había confundido su quietud con estancamiento, su paciencia con pasividad, su elección de trabajar invisiblemente con una incapacidad para ser visible. No cometía ese tipo de error fácilmente y no lo volvería a cometer. Bajó a preparar la cena. Lily estaba en la mesa de la cocina haciendo los deberes, con las zapatillas apoyadas en el travesaño de la silla, su lápiz moviéndose en lentos bucles. Levantó la vista cuando él entró. ¿Qué vamos a cenar? No lo he decidido, dijo él. Algo bueno, dijo ella, con la autoridad de alguien que esperaba que esta petición fuera atendida. Obviamente, dijo él. Abrió el frigorífico. Empezó a cocinar. A través de la ventana de la cocina, la ciudad se extendía hacia el sur y el oeste bajo la luz del atardecer, todo cristal y piedra en movimiento, enorme y continua, y completamente ajena a cualquier historia particular que se desarrollara en su interior. En algún lugar de esa ciudad, Gregory Hale estaba trabajando en un caso que no era este. Marcus Webb estaba de vuelta en su escritorio, reconstruyendo algo que ahora tenía el capital que siempre había merecido. Carter Wells estaba en Boston, probablemente monitoreando la siguiente posición en una categoría que los grandes fondos aún no habían encontrado. Y Ethan Cole estaba preparando la cena. La nieve se había ido. La ciudad no la recordaba. Las ciudades no guardan memoria como lo hacen las personas. Absorben y continúan. La superficie blanca que había cubierto Foley Square esa mañana de martes, ya 3 estaciones atrás, se había ido sin ceremonia, reemplazada por el negocio ordinario de vivir en un lugar que no se detiene. Pero algunas cosas hechas en silencio y bien construidas no necesitan ser recordadas por la ciudad para haber cambiado lo que la ciudad contiene. Ethan Cole lo sabía. Siempre lo había sabido. El agua de la pasta estaba empezando a hervir. Lily había abandonado sus deberes para dibujar algo en el reverso de una hoja de trabajo. Podía ver los lápices de colores esparcidos por la mesa a su manera distintiva. Toda superficie disponible, eventualmente, se convertía en una superficie para algo. Lo dejó pasar. Había tiempo para los deberes. Había llegado a comprender, siempre tiempo para las cosas correctas cuando habías organizado el resto de la estructura correctamente. Fuera, la última luz del atardecer se desvanecía.
La ciudad se estaba acomodando en su registro nocturno, más ruidoso en algunos aspectos, más silencioso en otros. La frecuencia particular de un lugar que nunca descansa del todo, pero que cambia de tono después del anochecer. Saló el agua, bajó el fuego, escuchó a Lily tararear algo para sí misma mientras dibujaba, algún fragmento de una canción que había aprendido a medias y que estaba completando con sílabas inventadas. La forma en que los niños llenan los vacíos que aún no conocen. Pensó, esto es lo que valía la pena proteger. No el dinero, no la posición, no el 22% de una empresa que había identificado hacía 4 años y que había mantenido en silencio y que ahora convertiría en la siguiente cosa y en la cosa después de esa. Todo eso era real y útil y había valido la pena hacerlo. Pero esta cena, la luz que se apagaba por la ventana, una personita dibujando en la mesa de la cocina y tarareando una canción que se estaba inventando sobre la marcha. Esta era la arquitectura que el resto había sido construido para proteger. No se lo había dicho a nadie. No había nadie que necesitara oírlo. Simplemente era cierto, de la manera en que las cosas más importantes suelen serlo. En silencio, sin anunciarse y durante mucho tiempo antes de que a nadie se le ocurra.